Shalom, shalom, amada familia, bendiciones, que el Eterno les bendiga. Esta ha sido una semana interesante, estamos en el Parashat Terumá, como ustedes saben, pero esta semana el Padre colocó palabra en la vida mía y en la vida de mi esposa, mientras nos preparábamos para este tema, un tema apasionante. Un tema extraordinario. Recuerden que estamos en el tiempo del Haftarah, pero el Padre una vez más puso una palabra en la vida de mi esposa, así que vamos a estar enseñando los dos. Ella va a comenzar primero, voy a invitarle a ella que pase al frente para que pueda orar por ella. Y yo le voy a invitar, más que todas las diferentes veces, hoy saque un cuaderno, dígale a su vecino que si trajo uno, hey, ¿me prestas un papelito? O ahí en el iPhone, no se distraiga, pero ponga mucha atención a la enseñanza del día de hoy, porque sé que va a ser de gran bendición para su vida. ¿Se puede colocar por favor en pie una vez más en reverencia a la palabra de Adonai y oremos juntos por la pastora Cristal? Amén. Adonai Elohim Todopoderoso, Rey nuestro, Rey del universo, Padre, gracias por este momento tan hermoso. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu Torah, de hablar de tu palabra y conocer más de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Yo te pido que por favor bendigas la vida de mi esposa, Padre, y que coloques palabra de bendición en sus labios para que tu pueblo pueda aprender más acerca de ti. En el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Amén. Uno, dos, amén. Bueno, mis amados, aquí estamos una vez más. Ya ahorita se pasa el pastor Camilo, no se preocupen que ya viene él. Chicos de media, porfa, me ponen el StreamYard porque yo voy a manejar las diapositivas, porfa. Se los agradezco mucho. Que yo pueda ver la imagen de lo que están viendo las personas, el StreamYard, no el Proper Center, sino el StreamYard como hacemos en EBM, porfa. Bueno, mis amados, entonces estamos en la Parashá Terumá. Y esa Parashá Terumá empieza en el capítulo 25. Vamos a ver la parte de la Torá conmigo de la manera más corta posible y luego va a pasar el pastor Camilo para hacer la parte de la Haftarah. Pero queremos primero explicar la parte de la Torá porque es necesaria para poder entender la Haftarah. Amén. Y yo sé que la han visto muchas veces con diferentes personas, diferentes pastores, y el pastor Alfaro la ha enseñado más de una ocasión. Pero vamos a volver a mirarla porque el Eterno siempre nos muestra cosas nuevas. Amén. Entonces vamos todos a abrir la Torá en el Éxodo. Abra su Biblia allí en Éxodo capítulo 25. Y vamos a tenerla allí. Si llegamos a ir a otro lugar, de todos modos ponga su separador allí porque allí siempre vamos a volver. Entonces vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y vamos a tenerlo allí. Y como ya oramos, entonces vamos a empezar, amados. El Eterno está hablando allí y vamos a mirar qué dice en el versículo 8. Me harán un santuario para que pueda vivir entre ellos. Debes hacer el tabernáculo y todos sus muebles según el diseño que te voy a mostrar. El Eterno está hablándole ¿a quién? A Moshe. Y le va a mostrar un ejemplo ¿en dónde? En el trono, para que lo hagan en la tierra, para que hagan una réplica exacta en la tierra, ¿verdad? Y en el monte Sinaí, por eso es que Moshe duró 40 días allí, 40 noches, porque el Eterno le estaba mostrando las cosas maravillosas que habían en el trono. La palabra tabernáculo viene del latín, por eso está traducido así en nuestras Biblias. Viene del latín de la palabra tienda de campaña. Y cuando la miramos desde el hebreo, se refiere a una morada. Es un lugar donde va a morar la presencia del Eterno, un lugar donde se habita. Entonces, vamos a mirar el arca de la alianza. Es lo primero que el Eterno empieza a mostrar allí. Cuando vamos al versículo 10, el Eterno comienza a hablar sobre el arca del testimonio y es en esta parte donde nos vamos a concentrar en este momento. Vamos a mirar el arca. Entonces ustedes la tienen aquí al frente, aquí pueden ver un modelo
de lo que es el arca de la alianza, o también ahí hay una imagen en la cual podemos ver el arca de la alianza que el Eterno le mostró a Moshe y el cual el Eterno quiere que lo replique. Pero vamos a ver características especiales que tiene esa arca de la alianza. Vamos a mirar aquí. Denme un momento porque se me cruza la diapositiva. Vamos a mirar entonces ayer los que estuvieron con el pastor Camilo, ya sea online o en la casa de los amados Salamanca, vieron que él estaba mirándole en un diccionario directamente desde el hebreo. ¿Vimos eso? ¿Verdad que sí? Vamos a mirar directamente desde el hebreo también algunas palabras en este momento. Entonces vamos a mirar qué significa que tenga los materiales que tiene esa arca. Miremos en el versículo 10 que dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Pero todos vamos a mirar, ¿y por qué el arca de la alianza estaba hecha con madera de acacia? Miremos entonces allí en el diccionario Strong en hebreo, la palabra acacia se pronuncia shita y significa que es un derivado de la palabra de la palabra 7850. Ven que ahí está como un círculo. Entonces uno dice, pero ¿qué significará esa palabra? Pero de todos modos miremos más abajo la definición que dan. Acacia, de sus espinas castigadoras. Esa es la primera traducción que nos dan de la madera de acacia, espinas castigadoras. Y vamos a mirar la siguiente, se me salta. Vamos a mirar entonces la siguiente palabra. La siguiente palabra es un derivado y significa chotet. Y miren lo que significa chotet. Significa flagelar, aguijón, aguijada. ¿Quién fue flagelado? Yeshua HaMashiach fue flagelado. Entonces, el primer material que se menciona para la arca de la alianza es madera de acacia. Pero estamos hablando de hace cuántos años. ¿Cuántos años atrás fue eso? Porque Yeshua vino mucho tiempo después. Estamos hablando del momento donde apenas estaba siendo dada la Torá, apenas estaba siendo dada las 10 palabras y ya estaba viéndose algo referente a, pero recordemos que todo lo que pasó es sombra de lo que ha de venir y queremos mirar qué es el arca, por qué el Eterno le dio por poner un arca de la alianza en el lugar santísimo, eso como que por qué. Entonces vamos a mirar por qué el Eterno hace algo de esta manera. Miremos aquí cuando estamos mirando en el diccionario que se llama el diccionario de Jerusalén. La palabra citá, ya vimos que era la palabra citá en hebreo, significa, es nombre de un árbol que también es conocido como la mimosa nilotica, con cuya madera, aunque es ligera para poder trabajarla, es dura en sí, como madera como tal, es rígida, es dura, es buena para trabajar con ella y es incorruptible, o sea, los insectos no se la comen. Es una madera que es incorruptible. Estaban elaborados varios objetos del culto israelita y partes del tabernáculo con ella. Entonces estamos viendo otra característica, es incorruptible. Y también viene de la palabra flagelado. Miren aquí entonces en la imagen, ese es un árbol de acacia. También es conocido para todas las personas que estudian la botánica y el estudio de las plantas como acacia sellal. Es un árbol de tamaño pequeño a mediano y la corona tiene forma de paraguas. Resulta que los animales van y se hacen a su sombra porque ella crece en el desierto, extrañamente, pero es un árbol que crece en el desierto y que es durable. Dura mucho, aunque pueda crecer en el desierto. Y los animales van y se ponen en su sombra. Y miren otra cosa, ¿a qué se les parece cuando uno la mira? Se ve como ahí, como despeinada, más o menos a qué. ¿No se les parece como una zarza la que está al lado de aquí, como que se como más despeinadita? Ustedes sabían
que para los hebreos o para el pueblo judío, ellos dicen que a Moisés la zarza que ardía era un árbol de acacia. Cuando Adonai se presenta ante el pueblo, él tiene que mostrarse de una forma visible porque él es invisible. Otra vez estamos hablando de lo mismo que hablamos esta mañana en EBM. Pero para poder él presentarse a los seres humanos, como no podemos ver lo que es invisible a nuestros ojos, él se hace visible por medio de algo. Y en esa ocasión con Moisés, él veía una zarza que ardía. Y esa zarza que ardía era un árbol de acacia. Yeshua se ha presentado desde muchos años atrás. Y él se viene presentando, pero nosotros no sabíamos qué tipificaba todo eso. Y hoy lo vamos a ver entonces. Miren esta parte tan importante. Miren esto, en las ramas se encuentran espinas grandes y rectas. Esas son las ramas del árbol de acacia. ¿A qué se le recuerda o qué? La corona de espinos. Esas son las ramas de ese árbol. Y con ese árbol fue hecha el arca de la alianza. Miren esta definición. Árbol o arbusto, esta definición está en el diccionario español del hebreo shittim, que es el plural de shitá. Árbol o arbusto de la familia de las mimosáceas, ellos ya lo vimos, a veces con espinas, de madera bastante dura, hojas compuestas, miren esto, o divididas en hojuelas, flores olorosas en racimos laxos y colgantes. ¿Quiénes eran hojuelas? El maná. Y este árbol tenía las hojas como hojuelas. Entonces ya vimos que tiene los brazos llenos de espinas. Ya vimos que sus hojas son como hojuelas. Y ya vimos que ella fue la que se encendió para Adonai poder hablarle a Moisés. Hemos visto que su madera o sea, los insectos no se la comen, no se puede perturbar, no es perturbable. El único humano, cuando se hizo carne, que andó aquí, que no se contaminó de pecado fue Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Ahora vamos a mirar algo y es la Bachelia Seyal, así es el nombre científico, o acacia Seyal, también la llaman la acacia roja. Es porque, ¿saben por qué? Porque de ella pueden sacar tinta roja. Qué tan raro. De ella, de su goma, de su savia, hacen tinta roja. Por eso también la llaman la acacia roja. ¿Y saben qué? Tiene usos medicinales. Uno de los usos medicinales es extraño. Es utilizado para el tratamiento de la lepra. ¿Quién fue el único que fue capaz de sanar un leproso? Yeshua. Y la lepra tipifica el pecado. Y ella, su corteza se puede utilizar para sanar la lepra. También es medicinal su savia, su goma, el incienso cuando se quema la madera también es medicinal. Inclusive, miremos esto, actúa como un purgante para humanos y para animales. O sea, saca lo que no tenemos que tener. Yeshua es el único que nos ha sacado lo que no tenemos que tener. El arca está hecha con la madera que tipifica a Yeshua. Vamos a seguir mirando entonces esta otra definición, pero resulta que ese árbol también a veces lo utilizan como veneno. ¿Cómo así que como veneno? Miremos, el humo que se produce al quemar la madera del seyal actúa como fumigante contra insectos y piojos. Los productos químicos de la corteza del árbol seyal matan a los caracoles del agua dulce que portan parásitos, bilharzia y algas que crecen en los estanques. Una vez más, limpia de plagas. El quemarlo limpia de plagas, o sea que de ese árbol sirve hasta quemarlo, sirve todo ese árbol, todo sirve. Lo que estoy diciendo lo pueden inclusive encontrar. Hay una página que se llama World Agroforestry, no sé cómo se pronuncia, .org, y hay muchas más páginas en las que usted puede corroborar la información que yo estoy diciendo. No es inventada. Y esta ni siquiera es de una página cristiana, de una página toraica, no, es una página de personas que simplemente estudian el árbol. Y nos muestran cómo Adonai quiere hacer algo especial por medio de ese árbol. Esas son las flores.
de las flores destila una miel especial y tienen un olor especial. ¿Qué es más dulce que la miel a mi paladar? Y también, ¿quién es el aroma agradable? Y su sacrificio subió como un aroma agradable que pudo hacer esa separación del pecado de nosotros. Yeshua. Yeshua. Entonces, todo esto el Eterno lo hace. Miremos ahí la representación de otro árbol para que lo veamos. Su sombra. Su sombra es como una capa. ¿Qué es lo que hacemos con el talit? Nos lo ponemos como una capa. ¿Qué dijo Yeshua? Y es muy interesante lo que dijo Yeshua, porque la gente lee el Nuevo Testamento, el Brit Hadasha, el Pacto Innovado, y la gente dice, no, son dos, porque él siempre decía, mi padre y mi padre me dirá, y yo le diré. Él vino para enseñarnos a vivir, ya lo habíamos visto como ejemplo, pero cuando el Señor estaba desgarrado el corazón, él se destapaba. ¿Qué fue lo que él dijo cuando vio a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise acercaros como la gallina a los pollistos, pero no quisiste? Te mandé mis profetas, te mandé mis. Y era Yeshua el que estaba hablando, porque Yeshua es Adonai, porque Yeshua es Adonai, es uno, es la manifestación en carne, pero es el mismo Adonai, el que se manifestó en carne, el que mandó su imagen visible y estuvo entre nosotros. No son dos dioses distintos, no hay dos tronos en el cielo, no son dos personas diferentes, es uno. Y su presencia en el arca de la alianza, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote entraba a buscar la presencia. Y estaba entrando literalmente a encontrar la presencia del que fue crucificado en la cruz. Entonces, ¿qué más nos quiere decir esos materiales? Para el pueblo hebreo, ese árbol es un árbol muy, muy importante, porque inclusive le hacen enramadas a los animales para poder que estén debajo de ellos. Y las espinas hacen que se entrelacen perfectamente y les queda como una especie de suca para sus animales. ¿Quién nació en Sucot? Yeshua. Miremos esto. Entonces ya vimos, hay dos materiales. ¿Ya lo estaban viendo? No sé si ya estaban viendo los dos materiales, es que se me está yendo la conexión, disculpe. Hay dos materiales, la madera de acacia, pero también el oro refinado. Y el oro refinado significa un oro purificado, que fue pasado por fuego, Pero adicional, también dice en la Torá que le hiciera una cornisa. Si seguimos leyendo allí mismo, dice, hazle una cornisa en la parte superior. Y la cornisa, ustedes ven como esos dientecitos de arriba, como una corona. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yeshua es el Rey de la Gloria, ¿verdad? Vamos a mirar otra parte muy, muy, muy importante. Herramientas. ¿Qué herramientas se usaron para poder hacer el arca de la alianza? ¿Alguien sabe qué herramientas? Se habla de dos. El martillo y el fuego para purificar el oro. Y uno dice, el martillo. Yeshua fue pasado por martillo. Vamos todos a Isaías 53. Los clavos, claro que sí. Y aparte de eso, vamos a leer Isaías 53. Y vamos a leerlo todos completos. Por favor, todos hablan su Biblia, hablan su Torá, hablan las escrituras, todos los que la tengan. Vamos a leerlo todos juntos. Y vamos a Isaías capítulo 53. El versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿De dónde vive este árbol? En tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. El árbol uno lo ve y parece despeinado. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, el martillo, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, cura, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Adonai y abatido. Acá eso significa azote. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, ¿será que pasó por el martillo? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y si seguimos leyendo, sigue hablando del sufrimiento por el medio del que pasó nuestro Mesías. Entonces, ya tenemos varias formas. Ya tenemos, aquí está, las materiales: madera de acacia y oro, herramientas, fuego y martillo. Fue pasado por fuego, lo acabamos de leer. Fue pasado por martillo, lo acabamos de leer. Aflicciones y pruebas. Y ahora vamos en la composición. Si comenzamos a leer allí en los versículos del 10 al 22, comienza a hablarnos de que tenía el arca, tiene una cornisa, tiene 4 anillos, 2 varas, un propiciatorio y 2 querubines. Vamos a mirar qué es entonces lo que sigue. Versículo 10, Éxodo capítulo 25, volvemos ahí, acuérdense que lo apartamos. Capítulo 25 de Éxodo, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, ¿verdad? Y dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, la corona. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado de ella. Y vamos entonces a mirar ahora la palabra anillo. Mírenla allí, el hebreo tabaat. ¿Pero qué significa? Significa anillo de sello, como hundido en la cera, anillo de sellar. Y también de ella deriva la palabra 2883. Vamos a mirar cuál es esa palabra entonces. Clavar, echar, formar, hundir y sumergir. Cuando ese anillo es clavado, es echado, es hundido, porque el anillo tuvo que pegarse a la barca y tuvo que ser pegado y hundido y perforada esa arca para poder pegar los anillos de oro. Entonces, la Torá está hablando no solo de los anillos que ustedes ven ahí donde carga los 2 palos. Con los 2 palos generalmente, ¿qué se le hace al arca? ¿Para qué son los 2 palos? Para levantarla, para dirigirla, para llevarla. A nosotros, ¿qué es lo que nos dirige? ¿Qué es lo que nos dirige a nosotros? Yeshua es el camino, sí, pero ¿cuáles son las leyes por las que yo digo, por aquí tengo que caminar? Esas son las que me dirigen. Las palabras, y nos diría el Ruach HaKodesh. Miremos qué dice de las varas. Dice, harás unas varas de madera en el versículo 13, de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas, y las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. El incensario también tenía anillos, el altar de los panes también tenía anillos, pero se les podía quitar las varas. Pero al arca de la alianza no se le podía quitar las varas, porque la Torá no puede ser quitada de nuestras vidas. De lo contrario, ¿cómo nos van a llevar? ¿Cómo vamos a ser dirigidos si nos quitan la Torá de nuestro corazón? Si nos quitan a Yeshua del corazón, ¿cómo seremos dirigidos? De la misma manera fue dirigido, pero también cuando miramos la palabra anillo en la Torá, podemos ver estos 4 que vemos allí.
El anillo en la Torá a veces significaba sello, compromiso, pacto. A veces significaba que la persona había sido elegida o digna. A veces significaba estatus, hijo, relación, restitución. Y a veces significaba humillación u ofrenda. Y vamos a mirar eso cómo se hace. Cómo eso se dio en la Torá. Cómo lo podemos ver en la Biblia. Cuando vamos todos a Daniel capítulo 6 del versículo 14 al 17, Daniel dice, cuando el rey oyó el asunto, ¿qué estaba pasando con Daniel? Daniel estaba en un lugar que no era su tierra, estaba en Babilonia, todo el pueblo había sido sacado y ya no estaban en su tierra, ¿verdad? Lo habían expropiado de su tierra y ahora Daniel estaba sirviéndole a reyes que no eran los reyes de Israel, eran los reyes de Babilonia. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel de la fosa de los leones. Recordemos que a Daniel le tendieron una trampa y dijeron, de la única manera que hacemos caer a Daniel es si lo juzgamos con cosas referentes a su ley, porque de resto es un hombre, pero vea, impecable, camina súper bien. Entonces lo engañaron y ¡pum!, lo tiraron al foso de los leones. Y el rey quiso sacar a Daniel del foso de los leones. ¿Y qué fue lo que le dijeron los príncipes al rey? Que cuando se sella con el anillo real no se puede revocar. Es algo irrevocable. Y Yeshua es irrevocable en nuestras vidas. Si usted llega a decir, no quiero a Yeshua en mi vida, ya lo vimos esta mañana, hay muerte. Es irrevocable lo que Yeshua hizo. Yeshua no morirá otra vez. En la Torah dice que es imposible que lo sacrifiquemos por segunda vez. Yeshua es irrevocable. De la misma manera vamos a mirarlo en Ageo 2:23, que dice, en aquel día, dice Adonai de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, le está hablando a un rey. Te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Adonai, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Adonai de los ejércitos. El anillo también significaba un escogido, y el único escogido fue Yeshua. En Esther 8:8, ¿qué pasó también con Esther 8:8? Esther le rogó, le suplicó al rey, por favor elimina el veredicto que Amán hizo con tu anillo. ¿Y qué le dijo el rey? Es imposible revocarlo. Es imposible revocar un veredicto. También es el elegido. José fue elegido por el faraón. Y cuando el faraón lo eligió, ¿qué hizo en Génesis 41:42? Le dio un anillo. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Era el elegido, era el único digno, porque él dijo, ¿y quién más puede ser digno aparte de ti, que tú hablas con los dioses y sabes lo que los dioses dicen? Era el único digno. En Mardoqueo, recordémonos qué le pasó a Mardoqueo cuando por fin el rey se dio cuenta que Amán era una persona malvada y van y lo ahorcan. Y a Mardoqueo luego, ¿qué hace el rey? Le puso otra vez el anillo que se le había dado a Amán, ahora se lo dio a Mardoqueo. Y de esa forma Adonai va mostrándonos poco a poco qué significa el anillo. En el hijo pródigo, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Cuando llegó, ¿qué fue lo primero que hizo el papá? Y le puso un anillo, porque el anillo representaría que en él restitución. Y Yeshua es nuestra restitución. No sé si hemos leído este versículo, Job 42:11. Todo lo que sufrió Job lo sabemos, ¿cierto? Job sufrió mucho. Job 42:11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos cuando ya se había recuperado, cuando Adonai ya lo recuperó de todos sus problemas y de todas sus angustias.
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Adonai había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Cada hermano le dio un anillo de oro a Job. Restitución, porque Adonai ya lo había exaltado. ¿Y quién es aquel que Adonai exaltó a lo sumo? Yeshua HaMashiach fue el que exaltó a lo sumo. Y también el anillo, claro que sí, nos muestra algo a nosotros mismos. En Éxodo 35:22 dice: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron las cadenas y los arcillos y los anillos y los brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban sus ofrendas delante de Adonai. Cuando nosotros queremos doblegarnos y humillarnos delante del Padre, a veces es necesario que nosotros mismos quitemos como ese anillo de dignidad que tenemos y lo pongamos delante del Padre y le digamos: Padre, porque tuya es la gloria y no mía. En Ezequiel 23:26 dice: como castigo, Adonai está súper dolido con Israel y lo quiere castigar. Y Adonai le está diciendo: y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Cuando Adonai nos quiere castigar, lo primero que hace es que nos arrebata toda esa dignidad. Pero cuando Él nos quiere dignificar como al hijo pródigo, vuelve y nos pone el anillo. Y esos son los 4 anillos que tipifican a Yeshua. Él fue humillado, pero por nosotros, no porque porque Él merecía por la maldad que había hecho, no, por nosotros fue humillado. Y por nosotros fue hecho ofrenda. Así como el pueblo llevó sus anillos como ofrenda, Yeshua fue la ofrenda por nosotros. Y Yeshua fue humillado por nosotros. Entonces, ahora habla de la cubierta o el propiciatorio. En algunas Biblias se llama como el propiciatorio. El propiciatorio es la cubierta, es la tapa. Eso es el propiciatorio, la tapa. Y vamos a mirar qué dice entonces de la tapa. En Éxodo 25:17 dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Esa tapa o ese propiciatorio también es traducido como cubierta de expiación. Esa era la cubierta de la expiación. Esa palabra usada allí significa cubrir. En el sentido de tratar con los pecados, se usa la misma palabra. Es en el único lugar de la Biblia en el cual se usa esa palabra cubrir como lo mismo que se usa cubrir los pecados. Es en la única que tapa significa esa palabra cubrir. Allí esa tapa está diciendo que es la cobertura que hizo Yeshua por nuestros pecados. Es la tapa o la cobertura de la expiación. Miremos esto tan importante, ustedes de pronto no lo tienen allí. Dice: la traducción tradicional de propiciatorio se originó con Martín Lutero, pero desde un punto de vista físico era la tapa. Y en realidad lo que significa es la cubierta de expiación, que está allí en negrilla. Realmente ese es el verdadero nombre de esa tapa o de ese propiciatorio, la cubierta de expiación. Inclusive podemos mirarlo entonces en el hebreo. Miremoslo allí. Y harás un propiciatorio de oro fino, que significa caporet. Es que no veo muy bien. Caporet, que significa tapa. Listo, significa tapa, está bien. Pero procede de una palabra, la 37:22, que es esta, y significa cubrir. ¿Y cubrir qué? Expiar o condonar, aplacar o cancelar. ¿Quién aplacó la ira del Padre por medio de su sacrificio? Yeshua. ¿Quién expió nuestros pecados? Yeshua expió nuestros pecados. Y por último, ¿qué está allí? 2 querubines. ¿Quiénes son los únicos que están tan cerca de la presencia del trono?
Los querubines. ¿Por qué? ¿Cuál es la tarea de los querubines generalmente allí delante del trono? Adorar. Santo, santo, santo. Todo el tiempo lo adoran. Todo el tiempo adoran al que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que va a estar sentado en el trono? Yeshua. Y esos ángeles, dice allí lo dice, que los ángeles tienen la cara contra la tapa, contra la cubierta de expiación, porque ellos están adorando todo el tiempo. Por eso son los únicos que pudieron ser allí puestos como un dibujo representativo, por así decirlo, en el arca, porque son los únicos que pueden estar tan cerca de la presencia, porque el arca representaba la presencia palpable de Adonai. Lo que la gente no sabía es que representaba la presencia palpable del que iba a venir. Era la presencia palpable de Yeshua. Literalmente Yeshua estaba en el lugar santísimo. Literalmente estaba ahí. Cuando miramos Éxodo capítulo 25 del versículo 18 al 20, dice: haz 2 querubines de oro forjado para los extremos de la cubierta de la expiación y pon un querubín en cada extremo. Todo esto debe ser hecho a partir de solo una pieza de oro, porque como Adonai no es 2 ni 3, porque como Adonai es 1. Aún quería Adonai que el arca tuviera toda una sola pieza para que no estuvieran dividiéndola. Pero nosotros los humanos somos felices dividiendo las cosas. Y hemos dividido inclusive a Adonai. Y hemos dicho que son 2 o que son 3, ¿verdad? Los querubines se colocarán uno frente al otro mirando hacia abajo, hacia la cubierta de expiación. Y después en los versículos 21 y 22 dicen: pondrán la cubierta de expiación encima del arca y también pondrán el testimonio que les daré dentro del arca. Ya sabemos lo que hay dentro del testimonio, eran las 2 tablas, ¿verdad? Las 10 palabras. Me reuniré contigo allí como está dispuesto sobre la tapa de la expiación. ¿Dónde se iban a reunir? Sobre la tapa. No era que si estaba abierta se iban a reunir, no podía estar abierta, tenía que estar cerrada. ¿Dónde se iban a reunir? Sobre la tapa, porque la tapa significaba ¿qué? La expiación. Sin la sangre nosotros no podemos tener comunión con el Padre. Y Él está diciendo: pon la tapa de expiación, la sangre, y sobre la sangre entonces yo voy a hablar al sacerdote por ti. Sobre la sangre Él habla. Él no nos habla así a solas. Moshe vio una imagen de sus lomos, pero Moshe no lo pudo ver. Pero sobre la tapa Él hablaba, porque sobre la imagen visible Adonai habla. De lo contrario Él no puede hablar de otra forma. Se unen una zarza, Abraham se le presentó como una persona, Él vino manifestado en carne, pero Él tiene que tomar algo de la materia física, carnal, para poder manifestarse a nosotros que somos carne. Entonces le dice: entre los 2 querubines que están allí sobre el arca, hablaré contigo sobre todas las órdenes que le daré a los israelitas. Él habla allí. Allí es donde Él habla. Vamos a mirar algo, y es: ¿qué había dentro del arca? Y el maná. ¿Quién es el maná? ¿Quién es la Torah viviente? ¿Quién es el sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec? Yeshua, ¿verdad? El contenido también era Yeshua. El arca completica, por fuera y por dentro, era Yeshua. Los sacerdotes estaban ante Yeshua una vez al año. Pero eso es lo que vino a hacer Yeshua, una vez al año. Y Él, ¿sabe qué dijo? Él tuvo tanta misericordia que cuando Él murió, ¿qué le pasó al velo? Se rasgó en 2. Y todos tenemos acceso a Yeshua. Todos tenemos acceso a Yeshua. Cuando tú oras y le pides al Padre, quizás no escuchas la oración, la voz del Padre al principio, no sientes tu presencia al principio, pero el momento tú lo vas a sentir cuando le pides al Padre que te ayude a sentir su presencia. ¿Y el arca dónde está ahora? Nadie sabe, porque como los hombres
somos a veces idólatras. Y no es que vamos a hacer idolatría con el arca, porque el arca fue algo dado por el mismo Adonai, pero es que Yeshua, el arca ya estuvo en carne. Y a partir de que vino Yeshua y murió, qué casualidad que el arca se desapareció y no han podido encontrarla. No han podido encontrarla. Porque la presencia divina de Adonai es Yeshua. Está encarnada en Yeshua. Yo quiero que veamos esta parte. Para que, ya estoy literalmente terminando, para que el pastor Camilo se vaya alistando. Miremos esto. La representación del tabernáculo es nosotros mismos. La menora, que es la luz, los ojos, es Yeshua. El pan de la propiciación, que significa el gusto, los panes, lo que se come. ¿Y quién es el pan de vida? Yeshua. Y también estaba allí en el lugar santo, el lugar más grande. Allí podemos ver también el incienso, que es el olfato, porque se huele con el olfato, ¿verdad? Que también el incienso agradable es Yeshua. Y usted dice, bueno, ya está, listo. Está los ojos, está la nariz y está la boca, de lo que está arriba en la cabeza. Pero ¿y dónde están los oídos? ¿Dónde están los oídos? Resulta que los oídos están en el lugar santísimo. Los oídos están en el lugar santísimo. Porque, ¿qué dijo Adonai? ¿En dónde le iba a hablar él? En el arca. En el arca iba a hablar. ¿Y por dónde entra la fe? O sea que los oídos hacen parte del lugar santísimo. El corazón en la Biblia es la mente humana. Y la mente humana es ese lugar santísimo que nosotros debemos guardar. Por eso debemos guardar la música que escuchamos. Por eso debemos guardar las películas que escuchamos. Una película de terror, si usted le quita el audio, no da terror. Pero usted le pone el audio y le da escalofrío, porque el audio lo hace todo. Por eso el pastor Camilo mantiene todo estresado con el audio. El audio, los oídos, la fe viene por el oír. Por el oír. El oído está en el lugar santísimo. Allí está el lugar santísimo, lo que debemos guardar. ¿Dónde va a estar Yeshua? En el corazón. Dice, y en este entonces escribiré mis leyes en tu corazón. En tu corazón. Miremos esto tan importante, por si de pronto no lo hemos visto de esa forma. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Vamos todos a buscarlo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7 al versículo 9 dice, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Adonai en misterio, la sabiduría oculta. Eso de que el arca era Yeshua, eso era oculto, la cual Adonai predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Adón de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Adonai ha preparado para los que le aman. ¿Cómo así que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido? Porque hubiera dicho, han bajado a corazón. Pero cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido. Porque la mente es el corazón humano. Porque en la mente es donde albergamos los miedos, las emociones, los sentimientos, las palabras, la memorizamos la Torá. Porque todo está allí. Y porque es el lugar santísimo en tipificación de nuestra parte humana que debemos guardar. Entonces, cierro con esta imagen. Vemos que los atrios, estaba la palangana donde se lavaban, donde se purificaban los sacerdotes, estaba el lugar donde se sacrificaba, que ya tipificaría todo el resto de nuestro cuerpo. Nosotros nos purificamos, nosotros somos sacrificio vivo,
Luego el lugar santo, cuidamos los ojos, cuidamos el olfato, cuidamos lo que comemos, cuidamos lo que hablamos, cuidamos todo esto. Y por último, recuidamos el lugar santísimo, lo que pensamos y lo que oímos. Amén. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.